21. De nuevo, en esta mañana vamos a mirar los Salmos 20 y 21, lo vamos a ver juntos. Y antes que se pongan de pie, ¿verdad? Quiero compartir una cosa con ustedes primero. El plan es ver estos salmos como de una altura, una alta elevación, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles de ambos salmos porque hay bastante aquí. Lo que vamos a ver son los puntos centrales, cuáles son los temas que corren en ambos salmos. Estos salmos se conocen como salmos reales. ¿Por qué? Porque están enfocados en el rey de Israel, el rey David. Y cuando lo leemos juntos, lo que quiero que vean es que en estos salmos vemos el pueblo de Israel orando por el rey David, por el rey de Israel. Por ejemplo, en versículos 1 al 5 de Salmo 20, cuando dice Jehová te oiga, está hablando del rey. Que el Señor escuche al rey, está hablando del rey David. Quiero que tengan eso en mente mientras leemos los salmos. Y si ven abajo en el versículo 9 del capítulo 20, también menciona el rey. Ahí dice, salva a Jehová que el rey nos oiga, pero una mejor traducción la vemos en la Nueva Versión Internacional. Ahí dice, concede Señor la victoria al rey. Entonces quiero que lo lean con esas gafas, como quien dice, que en estos salmos es el pueblo de Israel orando a Dios por el rey. Entonces, con eso dicho, ¿verdad? Vamos a leer los dos, el Salmo 20 y el 21. Si es mucho para estar de pie, no se tiene que poner de pie. Para los que son capaces físicamente, les quiero pedir una vez más que por favor se pongan de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Comenzando en el Salmo 20 hasta el final del 21, dice así la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Palabra de Dios. Oremos una vez más, hermanos. Padre, ya se oró por la predicación de tu palabra, Señor. Entonces, en este momento, simplemente queremos pedirte, Padre, yo como primero, que sea tu poder en mi debilidad, Señor.
anhelamos todos aquí escuchar de ti. Sabiduría que proviene de tu palabra, no del hombre. Entonces, Espíritu Santo, tome control de este tiempo y que sea tú en mis labios en todo momento, para el bien de tu iglesia, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quizás se dieron cuenta al leer los dos salmos, ¿verdad?, que dice que ambos salmos fueron escritos por David, son salmos de David. Pero estos salmos, como ya hablamos, aunque fueron escritos por David, no es David quien está hablando en ellos, ¿verdad? Es el pueblo de Israel quienes están orando estas palabras escritas por David para el rey David. Lo digo de nuevo. Estas palabras fueron escritas por el rey David y están siendo oradas por el pueblo para el rey David. En otras palabras, lo que vemos aquí en el Salmo 20 es el rey David instruyendo al pueblo de Israel de cómo orar para él. Ahora, ¿y eso? ¿Estaba siendo David egoísta? ¿Se cree él, verdad, el más cheche? Ore por mí. No, es lo opuesto, ¿verdad que sí? Aquí vemos mucha humildad. Aquí vemos un rey que entiende y expresa públicamente que es débil y que necesita las oraciones del pueblo de Dios. Y como rey de Israel, David tenía claro que su llamado era liderar el pueblo de Dios de acuerdo a la palabra de Dios y conforme al pacto de Dios. Entonces su obediencia o su desobediencia no afectaba nada más a él, sino afectaba ¿a quién? A todo el pueblo de Israel. Así como Adán en el jardín representaba a toda la humanidad como un rey y sacerdote, pues mira, los reyes de Israel representaban siempre al pueblo entero de Israel. En 2 de Samuel, capítulo 24, ahí vemos un ejemplo. David, él hace el censo y peca contra Dios. Y por su pecado, todo el pueblo de Israel sufre consecuencias. Porque él es el representante del pueblo ante Dios. Él fue el rey escogido por el Señor para representar el pueblo. Y eso es una gran responsabilidad. Especialmente cuando él está liderando al pueblo a entrar en guerra. Ahora estamos hablando de vida y muerte. Ese peso caía sobre él. Entonces él tenía claro sus debilidades y su necesidad de la ayuda de Dios. Entonces él anhelaba la oración del pueblo para él. Entonces él le pide al pueblo que ore por él y también instruye al pueblo en cómo orar por él, cómo orar por su protección, cómo orar para que Dios lo bendiga a él. Y después, en el Salmo 21, cuando David ve cómo Dios contestó las oraciones, él instruye al pueblo en cómo dar gracias a Dios. Entonces, ambos salmos es eso, es instrucción de David al pueblo de cómo orar por él y cómo darle gracias a Dios por oraciones contestadas. De eso se trata estos salmos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de estos salmos? Primero, Dios, vamos a ver estas tres cosas. Primero, que nuestra esperanza y confianza tiene que estar en el Señor. Segundo, vamos a ver que debemos dar gracias y alabar a Dios por oraciones contestadas. Y por último, debemos dar gracias y alabar a Dios por el Rey que nos representa a nosotros. Entonces, vamos de cabeza. Primer punto, ¿qué vemos aquí? ¿Qué podemos aprender de estos salmos? Que nuestra esperanza y confianza tiene que estar en el Señor. Nadie más, en el Señor. Para muchos, me imagino, ¿verdad? Al leer el Salmo 20, se dieron cuenta de las diferentes peticiones. Se pidió mucho para el rey David. Se oró por su protección. Se oró para que el Señor enviara ayuda desde el santuario y desde Sión. ¿Por qué el santuario y Sión? Porque esos lugares representaban la presencia de Dios. Entonces, estaban pidiendo que el Señor mismo acompañaba al rey, que el Señor mismo ayude a David en este tiempo. Lo más seguro era un tiempo de guerra. Entonces estaban pidiendo que Dios ayude al rey David. En el versículo 4 le piden al Señor
que le dé los deseos de su corazón y que se cumplan sus consejos o sus planes, en otras palabras. Ahora, esto quizá para algunos les suena un poco interesante, ¿verdad? David está pidiendo al pueblo que ore por él y le está diciendo al pueblo, mira, pídele a Dios que se cumplan los deseos de mi corazón. Pídele a Dios que mis planes se lleven a cabo. Uno al leerlo, si no lo entiende bien, uno piensa, ay, él está pidiendo a la gente que ore para que él pueda recibir lo que le dé la gana. Pero no es eso. No es eso. David no está pidiendo al pueblo que el Señor le dé a él un cheque en blanco firmado. No. Vean de nuevo versículo 3. Salmo 20, versículo 3. Mira lo que dice ahí. Haga memoria, hablando al Señor, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. David, él fielmente se aseguraba de que todas las ofrendas que había que entregarle al Señor, se les entregaban al Señor. Él estaba siempre pendiente de que se estaba cumpliendo la ley de Dios, que se estaba llevando a cabo el pacto que tenía el pueblo con Dios. En otras palabras, el versículo 3 nos muestra a nosotros de que el corazón de David estaba siempre a hacer la voluntad de Dios. Y como su corazón estaba en hacer la voluntad de Dios, entonces el pueblo sí puede pedir, Señor, concede los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque si se lleva a cabo los deseos de su corazón y si se llevan a cabo sus consejos, sus planes, se está llevando a cabo la voluntad de Dios. David era un hombre que estaba pendiente a eso, amaba al Señor. Y eso le convenía al pueblo, porque él era su representante. El pueblo también quiere que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Entonces, en pedirle esto al Señor, eso es lo que están pidiendo, Señor, que se lleve a cabo tu voluntad, porque Él anhela y Él hace tu voluntad. Concédele esto. Entonces, está claro, hay muchas formas en que el pueblo ora por David para que el Señor conteste sus oraciones. Hay muchas peticiones aquí. Pero lo que quiero que veamos es que en todos estos versículos, en esta oración del pueblo de Dios, vemos que en una última instancia su esperanza, su confianza estaba en el Señor. No estaba en el rey David, estaba en Dios. Versículo 6, ¿en quién confiaban ellos? Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Su esperanza, la esperanza del pueblo, estaba en el Señor. Y la confianza del pueblo, aquí estaba. Pues mira la declaración, versículos 7 y 8. ¿Qué declaran ellos? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Eso era lo que David realmente le estaba enseñando a ellos. Sí, le estaba enseñando cómo orar por él, pero a un nivel más profundo le estaba enseñando al pueblo, mira, en todo momento, momento de paz y momentos de guerra, en momentos de tribulación y en momentos de descanso, en todo momento, tu confianza y tu esperanza tiene que estar en el Señor, quien te ama a ti. Cuando ellos salían, los israelitas, a pelear con otros ejércitos, se encontraban con cientos, quizás miles de caballos y de carros. La palabra en inglés chariot. ¿Sabes lo que es un chariot? Los caballos que jalan esos carros. ¿Tú sabes lo que era eso para aquel tiempo? Como un tanque es el día de hoy. Eran como tanques. Imagínate ser parte del ejército de Israel y tú vas a pelear contra tanques con espadas y jabalines. Está fuerte la cosa. Imagínate ser el rey David y tú estás llevando al pueblo de Israel a la guerra sabiendo que lo único que tienen son espadas y jabalines. Entendemos, ¿verdad? Porque había una tentación de poner su confianza en caballos y querer buscar caballos y buscar tanques, como quien dices, para ellos mismos. Y el Señor mismo sabía que ellos iban a sentir esta tentación. De hecho, mucho antes que llegó el rey David, en Deuteronomio 17, cuando el Señor instruye al pueblo
de los reyes que iban a venir, el Señor le dice, Deuteronomio 17, versículo 16, que los reyes de Israel no pueden acumular para ellos caballos. En otras palabras, no pueden tener carros y caballos, no pueden tener chariots. El Señor se lo prohibió. ¿Por qué? Porque Dios siempre quería que sus reyes y su pueblo dependían de ¿quién? De Él. No de la fuerza de sus ejércitos, no de las alianzas con otras naciones, sino de Él. Porque Él había prometido que le iba a dar la victoria a su pueblo. Y quería que ellos siempre tenían claro que tenían que depender de Él. Y en este salmo, el rey David le está volviendo a recordar a su pueblo, mira, oren por mí, pero nuestra confianza al final del día tiene que estar en el Señor. Ahora, yo creo que muchos escuchamos esto y decimos, amén. Nuestra esperanza y confianza en Dios, ¿verdad? Creo yo, la mayoría estarían de acuerdo con eso. Intelectualmente lo sabemos, pero en lo diario a veces nos cuesta. A veces nos cuesta caminar en esta verdad. Lo conocemos, lo aceptamos, estamos de acuerdo, pero un día tras día a veces es difícil poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el Señor. Nosotros no estamos buscando caballos y carros, ¿verdad? Imagínate, andando por Brooklyn en chariots nosotros. No, nuestra esperanza no está en caballos y en carretas ni en tanques. Pero sí ponemos nuestra confianza y esperanza en otras cosas, que no es el Señor. Y si no tenemos cuidado, esa tentación de poner nuestra confianza en otras cosas nos puede llevar a pecar contra nuestro Dios. Unos ejemplos. Tienes soledad. Te sientes solo, sola. Pero en vez de confiar de que el Señor le va a proveer quizás una pareja, o que el Señor le va a proveer una comunidad para ti, para que no te sientas así, buscas una relación romántica con alguien que no es creyente. O te envuelves con amistades que te llevan por mal camino, que tú sabes que no aman a Dios y seguirlo a ellos te lleva a pecar. En vez de confiar que Dios va a proveer para tus necesidades, y lo promete hacer, ¿verdad? En vez de confiar en eso, decides trabajar siempre y no ir a la iglesia. O decides dejar de ofrendar porque nuestra esperanza está en lo que vemos en la cuenta y no en el Señor quien provee por nosotros. Son tentaciones que todos sentimos. En vez de orar al Señor y pedirle por tu hijo o tu hija que se está apartando de sus caminos y dejar eso en sus pies, te llenas de ansiedad y te afanes. Y estás que no puedes estar tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque al final del día tu confianza realmente no está en el Señor, está en otra cosa. O le pides al Señor por esas cosas en el trabajo que te tienen estresado, ¿verdad? Esas cosas y problemas familiares que te tienen mal. Se lo presentas a Él, pero de nuevo, padeces de la ansiedad. Porque al final del día es una lucha poner toda tu confianza y esperanza en el Señor. En momentos de ansiedad o quizá depresión. Yo sé que hay muchos que sienten esa tentación de hacer otras cosas para distraerse. Déjame ver la televisión, déjame hacer esta actividad, quizás con la comida, quizás con jugar videojuegos o hasta el alcohol mismo. Uno hace cosas para dejar de sentir la ansiedad. Pero ¿quién muestra eso? Que nuestra confianza no está en el Señor. Estamos buscando paz y tranquilidad en otras cosas. David entendía esto muy bien. Y él sabía que no solamente él, sino todo el pueblo iba a sentir esa misma tentación. Entonces, él le pide al pueblo y le recuerda al pueblo, mira, acuérdense. No importa cuáles son los ejércitos, no importa cuáles son los pecados o los temores. Siempre ponga tu confianza en el Señor. En aquel que te redimió ya de Egipto, quien te rescató de la esclavitud. Y este salmo se grabó, está aquí en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros también, el pueblo de hoy, el pueblo de Dios en este día, nos acordemos de esta verdad.
que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre debe estar en nuestro Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo? Yo creo que gran parte aquí es recordarnos. Es recordarnos, específicamente recordarnos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Recordarnos de su fidelidad. Un pastor dijo de este pasaje, yo estoy de acuerdo con él, que aquí lo que vemos básicamente es un llamado a luchar para la fe. Es una lucha para creerle y confiar en el Señor. Si ven el versículo 1 de nuevo, mira lo que menciona, dice el Dios de Jacob. ¿Por qué menciona Jacob? Al mencionar Jacob, las personas normalmente se iban a volver a recordar de toda la dificultad que tuvo Jacob. Tuvo una vida difícil, muchos problemas, huyendo de su hermano. Fue una vida muy difícil. Sin embargo, Génesis 35, versículos 1 al 3, Jacob, ¿qué dice él a su familia? Él declara a su familia que el Señor le contestó en su día de angustia y que el Señor siempre estuvo con él. En otra palabra, después de su vida tan difícil, Jacob declara su confianza en el Señor. No es coincidencia que aquí David menciona el Dios de Jacob, porque así como Jacob se acordó de la fidelidad de Dios y puso su confianza en el Señor, asimismo nosotros también podemos luchar para la fe y recordarnos de la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas, para así ayudarnos a confiar más en Él. Entonces, hermanos, acuérdate de las bondades de Dios, lo que Él ha hecho en ti, como Él te salvó, como Él ha provisto para tus necesidades, como Él está contigo. Acuérdate de esas cosas. Y eso nos ayuda a todos a seguir poniendo nuestra esperanza y confianza en Él. Ahora, también vemos aquí en el capítulo 21, Salmo 21, que el pueblo de Dios se acuerda de la fidelidad de Dios en este Salmo, el Salmo 21 también. Y esto nos lleva al segundo punto. Segundo punto en esta mañana. Debemos dar gracias y alabar a Dios por las oraciones contestadas. Debemos dar gracias y alabar a Dios por las oraciones contestadas. Eso es el punto central del Salmo 21. Después de clamarle al Señor que salve al rey en el Salmo 20, ¿cómo empieza el Salmo 21? El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, como se goza. Ven, en el capítulo 20 oraron para David, y en el capítulo 21 le están dando gracias a Dios porque contestó sus oraciones. Le están dando gracias al Señor. Y sí, fue escrito por David para instruir al pueblo de cómo dar gracias a Dios, de cómo expresar ese agradecimiento al Señor. Pero en un nivel más profundo, también le estaba recordando al pueblo, mira, es importante no solamente pedir a Dios, sino detenernos para darle las gracias también. Recordarnos de su fidelidad y alabarle, darle gracias por su gracia y por contestar nuestras oraciones. No sabemos cuánto tiempo pasó del 20 al 21, ¿verdad? No nos dice 6 meses después, un año, no nos dice. Pero sí vemos aquí que ellos se dieron cuenta en un momento dado que el Señor contestó sus oraciones. Y ellos se acordaron de las cosas que habían pedido a Dios, vieron que Dios contestó sus oraciones y le dan gracias al Señor por contestar esas oraciones. ¿Y cómo dan gracias al Señor? ¿Cómo lo hacen? Versículos 1 al 6. Ellos le dan gracias a Dios por las bendiciones sobre la vida del rey David. Le dan gracias al Señor por darle los deseos de su corazón. Versículo 2. Le dan gracias al Señor por bendecirlo, por darle vida, por llenarle de alegría. Versículos 3 y 4 y 6. Mira el versículo 5 y 6 ahí también. Le dan gracias a Dios por
por su gloria y la honra y majestad que han puesto sobre él. Mira eso. Señor ha puesto su gloria y majestad y honra sobre David y le dan gracias a Dios por eso. Porque ahí eso se refleja hacia el mundo. Él es el representante del pueblo, el mundo lo ve a él y al pueblo. Entonces de ahí se refleja la majestad y honra de Dios para que todos la vean. Y le están dando gracias al Señor por eso. Entonces mientras el pueblo ve estas bendiciones en la vida de David, ¿qué reconocen? Todo eso lo hizo el Señor. Y por eso vamos a detenernos y darle gracias al Señor. Y esto es algo, hermanos, que a veces nosotros nos olvidamos de. Es bien fácil olvidarnos de esta verdad. No es difícil pedir cosas a Dios. Eso nos viene como que naturalmente, ¿verdad? Porque somos seres necesitados. Ay, Señor, ayúdame. Eso, sin pensarlo, uno lo dice. Como los niños de por naturaleza piden ayuda, ¿verdad? Ayúdame, ayúdame. Somos iguales. Pero a veces no nos viene tan fácil detenernos, recordarnos de todo lo que Dios ha hecho y darle gracias por esas cosas. Eso nos cuesta. Eso no nos viene naturalmente. Eso requiere ser intencional. Eso requiere que nosotros nos recordemos de lo que pedimos en oración primeramente, para así después darle gracias. Y yo les sea honesto, a veces yo estoy culpable que yo oro al Señor, yo le presento peticiones y se me olvida lo que yo oré al Señor. Y cuando esas cosas se contestan, se me olvida y no me doy cuenta, wow, eso fue, ¿verdad? Yo le pedí a Dios eso y mira cómo contestó. Entonces yo estoy tratando de mejorar y yo tengo una libreta donde apunto mis peticiones y los repaso y así puedo ver, mira, sí, esto se dio, pum, y lo marco. Y así, ¿qué puedo hacer? Gracias, Señor, por contestar esta petición. Uno se tiene que recordar de lo que pidió y estar pendiente para así darle gracias para esas cosas específicas. Y esto no solamente aplica también a peticiones de oración, ¿verdad que no? Uno se puede detener, examinar sus vidas y ver todas las formas en que el Señor ha sido bueno con él. Uno se puede detener de vez y lo debes hacer, lo debemos hacer. Detenernos y ver, wow, Señor, tenemos trabajo, tengo trabajo. Señor, tengo techo. Señor, hay comida en mi nevera. Hay gasolina en el carro. Hay dinero en el MetroCard. Gracias, Señor. Gracias por proveer. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por estar pendiente. Gracias por ser mi Dios que está pendiente de mí, aun cuando yo no lo merezco. El hecho que tenemos esas cosas, hermanos, que tenemos vida, salud, amistades, una familia en la fe, hijos que están saludables, todo eso también son razones para detenernos y dar gracias a Dios. Aún en los tiempos difíciles, aún en medio de enfermedad, aún en medio de tribulación y ansiedad o depresión y soledad, aún ahí podemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Bueno, primeramente, si estamos en Cristo sabemos que no estamos solos. Cristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de este siglo. Y también podemos dar gracias porque sabemos que en todo momento nuestro Señor está intercediendo por nosotros. Así vemos en la palabra, Él está a la mano derecha del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos, sus hijas. Entonces hay muchas razones para dar gracias a Dios. Y aquí vemos lo importante que es no solamente pedirle al Señor, sino ver cómo Él ha sido bueno, ver cómo Él ha contestado y darle gracias a Él. Y cuando hacemos eso, estamos recordándonos de su fidelidad. Estamos recordándonos de su bondad y misericordia hacia nosotros. Y ahí comienza un ciclo. Porque cuando nosotros nos detenemos y nos recordamos de lo que Dios ha hecho y le damos gracias, ¿qué hace eso en nuestros corazones? Eso nos ayuda a seguir confiando en Él. Eso nos ayuda a seguir poniendo nuestra confianza en Él. Ve el Salmo o el versículo 7 del Salmo 22. Después de darle gracias a Dios por todas esas bendiciones, ¿qué dice?
por cuanto el rey confía en Jehová. Ahí vuelve a hablar de la confianza que vimos en el 20. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Habla de la confianza en el 20, lo volvemos a ver aquí en el 21, versículo 7. Cuando uno se detiene a recordarse de las bendiciones de Dios, eso ayuda a uno a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir poniendo su esperanza en Él. Y mira cómo termina el Salmo, versículos 8 al 13. Después de recordarse de las bendiciones y las oraciones contestadas, y le dan gracias a Dios, vean cómo ellos ahora expresan una confianza en el Señor para el futuro. Esos versículos 8 al 13, ¿qué están expresando ahí? Confianza de que el Señor va a vencer sus enemigos por medio del rey David. Están hablando con mucha confianza lo que Dios va a hacer. El Señor va a conquistar, el Señor va a vencer a los enemigos y lo va a hacer por medio del rey y de sus ejércitos. Y termina el Salmo con una declaración de confianza. El último versículo de 21, versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos de tu poderío. Están confiados en el Señor, pero esa confianza también nace ¿de qué? De darle gracias, de reconocer y recordarnos de su fidelidad. Y después de hacer eso, Señor, sabemos que podemos seguir adelante. Has prometido estar con nosotros, que vas delante de nosotros y sabemos que en ti vamos a tener esa victoria. Y esto no es, ¿verdad?, un evangelio de si uno lo declara, lo va a recibir. No, acuérdate, el Señor ya había prometido al pueblo que lo iba a guardar, que lo iba a proteger, siempre y cuando le eran fieles. Entonces ellos se están aferrando a esas promesas que Dios les ha dado. Pues de igual forma, esas promesas que Dios nos ha dado, hermanos, podemos confiar en Él, descansar en Él. Y si no se dan como esperamos, gloria a Dios como quiera, porque su voluntad es perfecta. Pero detenernos y darle gracias y recordarnos nos ayuda a seguir confiando y a seguir esperando en Él. Y muchos de ustedes, yo he visto esto. Muchos de ustedes me animan. Los miércoles, los estudios bíblicos, los viernes en los estudios bíblicos, muchos de ustedes son muy fieles en darle gracias a Dios. ¿Verdad? Estamos expresando peticiones y quiero darle gracias a Dios por esto y lo otro. Gracias por hacer eso. Eso edifica al pueblo. ¿Y qué hace eso? Nos detiene a nosotros, lo que estamos escuchando, para detenernos y hacer ¿qué? Sí. ¿Cómo Dios ha contestado a mis peticiones? Mira, sí, también debo dar las gracias a Dios. Tengo por qué dar las gracias a Dios. Entonces, sigue haciéndolo, sigue expresando esas peticiones de dar gracias al Señor, porque eso edifica a la iglesia. Y eso nos anima a los otros, incluyéndome a mí, a seguir estando pendiente y a seguir buscando. Mira, Señor, así tú has sido bueno en mi vida, déjame darte las gracias también. Es de mucha edificación. Y cuando le damos gracias al Señor por oraciones contestadas, eso produce en nosotros lo que vimos en este salmo. Nos ayuda a nosotros también a confiar en Él. Nos ayuda a seguir poniendo nuestra esperanza en Él. Claro, vamos a tener esos momentos de debilidad, vamos a dudar, vamos a tener luchas en nuestra fe. Eso va a pasar. Pero dar gracias a Dios hoy y reconocer su fidelidad hoy, hermanos, te va a ayudar a confiar en Él más mañana. Te va a ayudar a depender de Él más mañana. No me tiene que creer, ponlo en práctica. Ponlo en práctica cuando uno está pendiente y uno reflexiona sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuando tú te encuentras con algo mañana, ¿qué te viene a la mente? Señor, esto me ha pasado anteriormente y tú fuiste fiel. Yo sé que hoy también serás fiel. Sé que hoy también tú estás conmigo. Sé que hoy también tú vas por delante de mí. Entonces esto hay que aplicarle, hay que animarnos en esto, ¿verdad? Si tú me ves así, down, deprimido, pastor, acuérdate, el Señor ha sido bueno. Y así como Él proveyó para esto, mañana proveerá. Y viceversa.
Y de nuevo, cuando las cosas están bien malas, porque hay momentos así, ¿verdad que sí? Hay momentos que uno siente tan desanimado que uno mira la vida de uno y uno dice, dar gracias para qué, todo anda mal. Aún en ese momento, hermanos, hay por qué darle gracias. Porque si eres creyente, eso quiere decir que tú no estás muerto en tus pecados. Aún en ese momento tan difícil, aún cuando tú andas en el valle de sombra de muerte, ¿sabes qué? Tu pastor está contigo. Y por eso debemos darle gracias. Siempre hay por qué. El Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo a vivir, morir y resucitar por nosotros. Él es nuestro Rey, quien entregó su vida por rescatar a su pueblo. En Él siempre tenemos perdón, siempre tenemos salvación, siempre tenemos por qué dar gracias a Dios. Y eso nos lleva al último punto de esta mañana. Por último, debemos dar gracias y alabar a Dios por el Rey que nos representa a nosotros. Sé que lo acabo de decir, pero lo vamos a ver un poco más detalle. Comenzamos mencionando que el rey David y todo rey de Israel fue llamado a representar al pueblo de Dios a Dios. Este tema, ¿verdad?, es algo que vemos desde Génesis. Es un tema que atraviesa toda la palabra. En Génesis, Adán fue hecho a la imagen de Dios. Y el Señor le dio a Adán una autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Él fue como un Dios, o un rey, un sacerdote, representaba a la humanidad ante el Señor. Claro, entró el pecado, pero ¿qué seguimos viendo a través de la palabra? Después de Adán, el Señor hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Hizo un pacto con todo Israel. Siempre había representantes. Y cuando llegamos a David, ¿qué vemos en 2 de Samuel capítulo 7? Que el Señor hace un pacto con el rey David. Y el rey David ahora es representante de todos ante el Señor. Y con el rey David sucede algo nuevo en la Biblia. En David vemos una combinación de alguien que es rey, que funciona también como sacerdote y que también es profeta. Ahí vemos una combinación de cosas en el rey David. Por eso fue tan importante y por eso sigue siendo una imagen tan importante en la palabra de Dios. Vemos esa combinación de cosas y el pueblo también lo ve. Entonces el pueblo, ellos sentían confianza de que Dios iba a llevar a cabo su justicia, que Dios iba a cumplir su voluntad por medio del reinado de David. Pero por lo más tremendo que fue David, seguía siendo pecador. Fue el mejor rey de Israel, pero ¿fue un rey perfecto? No, muy lejos de él. ¿Y saben qué? Si él fue el mejor rey, ¿qué pasó después? Se seguían empeorando y empeorando y empeorando. Cuando llegamos a Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 a 30, ¿qué vemos ahí? El rey Acab era el peor rey de todos los reyes en la historia de Israel. En vez de representar el pueblo a Dios y llevarlos a cumplir la palabra de Dios, ¿qué hacían? Los llevaba a cometer idolatría. Hacían lo opuesto. Entonces imagínate ser un israelita leyendo estos salmos, pero tú no estabas bajo el reinado de David. Tú estabas bajo el reinado de Acab. Tú no vas a pedir al Señor, Señor, concédele las peticiones de su pueblo. No, ese tipo es un loco. Entonces, ¿qué hacían esos israelitas cuando veían estos salmos? Lo entendían como salmos proféticos. El rey David fue un rey conforme al corazón de Dios. Estos locos no lo son. Pero ¿saben qué? Un día el Señor prometió que iba a venir un hijo de David que iba a ser el mejor rey de reyes y señor de señores. Y leían estos con la mira en el Mesías. Lo leían con una esperanza de que, aunque ese rey en el momento seguía siendo pecador y quizá era el peor de todos, un día el Señor iba a enviar
a su Mesías. Iba a enviar un rey que iba a reinar para siempre y que iba a representar el pueblo ante Dios perfectamente y para siempre. Y yo sí creo que David escribió esto proféticamente. Él lo escribió con esa mira también. Él quería que el pueblo orara por él, pero también él quería que el pueblo tenía un ojo en el futuro, que el pueblo también estaba esperando la llegada de ese rey perfecto. Vean de nuevo, capítulo 21, 6 y 7. Mira lo que dice ahí. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Pero ven acá, el rey David, él murió. Entonces fue bendecido, pero él murió. Fue conmovido, claro, él no estuvo en el trono para siempre. Cuando él murió lo tuvieron que enterrar. Pero un día viene un rey que sí va a ser bendecido para siempre. Y jamás iba a ser conmovido. ¿Por qué? Porque para siempre se va a sentar en el trono de David. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. David tenía eso claro. Y él quería que el pueblo también se recordara de esa verdad. Y que el pueblo esperaba la llegada de ese rey. Y ese rey que llegó, Cristo, es profeta, es rey y es sacerdote. Y él hace esas cosas perfectamente. Y date cuenta, aquí hay que orar por el rey, ¿verdad? Oren por mí. Nosotros no oramos por nuestro rey, él ora por nosotros. Él intercede por nosotros. Nosotros no vamos a la batalla para luchar para él. Él peleó nuestras batallas por nosotros y las ganó. Venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado ya. En él somos más que vencedores ya, hermanos. Y ese es el rey que te representa a ti y que me representa a mí. No un rey perfecto, un rey que es el mismo Hijo de Dios. Y para siempre Él nos va a representar. Y para siempre Él va a interceder por nosotros. ¿Y saben qué? Para siempre debemos dar gracias a Dios que Él es quien nos representa a nosotros. Y gloria a Dios por el Evangelio. Porque si Él no es nuestro representante, ¿tú sabes quién es? Nosotros mismos. Yo no me quiero representar ante el Padre en ese último día. Porque yo tengo nada que ofrecer. Pero yo puedo decir, Señor, sí, yo lo que merezco es el mismo infierno. Pero aquel que murió por mí, mi esperanza está en Él y Él me representa. Y Cristo dice lo mismo, sí, Él es mío. Ya yo pagué el precio por Él. Y si estás en Cristo, Él dice lo mismo por ti. Si no estás en Cristo, te animo, arrepiéntete hoy de tus pecados. Ponga tu confianza en ese Rey quien vino, que reina ahora a la mano derecha del Señor, y cuando vuelve, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Aquellos que ya están en Él van a experimentar su gloria para siempre, pero aquellos que no, después de doblar rodillas, lo que espera a esas personas es la condenación por su pecado, por su rebelión. Entonces te animo, arrepiente de tus pecados, ponga tu confianza en Cristo. Y hermanos, cuando Cristo venga de nuevo, ya no va a haber más pecado. Él va a tener un reinado perfecto. No va a haber guerras, ansiedades, depresión, nada de eso. No va a haber soledad, nada. Vamos a deleitarnos en un reinado como nunca se ha visto en la historia del hombre. Y vamos a poder darle las gracias para siempre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y darle gracias, Señor, por este Rey que nos representa. Señor, gracias te damos una vez más por tu presencia, por tu palabra y por este recordatorio, Señor, de que podemos confiar en ti, pase lo que pase. Perdónanos, Señor, por las veces que tú has contestado nuestras peticiones o nos has bendecido de formas maravillosas y nosotros, por X razón,
no te damos las gracias. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar más pendientes, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que entiende día tras día que si no fuera por ti, Señor, estaremos perdidos. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo más agradecido, un pueblo que espera en ti, que siempre pone su confianza en ti. Y gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos, Señor, a representarnos, a ser nuestro mediador. Bendito eres, Padre, no lo merecíamos. Sin embargo, en Él ya somos más que vencedores. Gloria a ti te damos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.